¿Qué tal? Buen día. Eh, pues el día de hoy pues voy a platicar un poco sobre lo que es la gestión de recursos materiales y financieros de un proyecto de desarrollo de software. Bueno, para empezar, lo que se necesita es tener claro lo que se tiene que hacer. Básicamente un proyecto. Bueno, primero se necesita saber qué es un proyecto como tal y pues es un esfuerzo temporal que se requiere para realizar un producto, para crear un producto o servicio. Entonces, para poder gestionar como se debe, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que la definición del proyecto esté completamente clara, qué es lo que tenemos que entregar exactamente. Eso se consideraría en cuestión de desarrollo de software tener un enunciado de trabajo de proyecto, en la cual podemos definir lo que se necesita, el grado de alcance que va a tener y pues, eh, pues el tiempo también estimado de lo que queremos entregar. Para empezar, lo que se quiere obtener es bueno, lo que queremos buscar es que tengamos proyectos que sean rentables, es decir, que tengan un balance entre lo que es el tiempo, costo y alcance como tal. Mm, Facilitar el seguimiento del desarrollo del trabajo, el equipo de proyecto y aplicar acciones correctivas cuando sea necesario. Es decir, que si en algún momento tenemos algún detalle que implique, por ejemplo, una serie de cambios que sean necesarios porque el cliente lo requiera, pues entonces tenemos que tener como que un plan de contingencia que nos ayude a que como tal el proyecto nos salga rentable. Porque ¿qué es lo que queremos evitar? Que nuestro proyecto sea deficiente. Em, Diciendo así que la rentabilidad va a ser inferior a la estructura de la empresa. Eh, un proyecto desastroso podría significar que el gasto en el que nosotros aplicamos sea aún mucho mayor a lo que este, nosotros ganamos. Entonces, volviendo al tema, para poder gestionar correctamente el proyecto, primero tenemos que realizar lo que es un plan de dirección de proyecto. También tenemos que definir las métricas en las que se va a revisar el avance como tal. Se tiene que crear un método de solicitudes de cambio para ver cómo va a influir esto en nuestros diagramas de actividades y todo lo que tengamos que hacer y que no eso no impacte como tal en el proyecto y se pueda realizar lo más justo a tiempo posible, tal y como se haya definido desde el principio. Ya como cuando tengamos todo eso listo, se tendría lo que es el acta constitutiva, todos los métodos de controles de cambio y etcétera. Ya vamos a poder generar lo que es la gestión de tiempo del proyecto como tal. ¿Qué es lo que incluye? Tenemos que definir las actividades en el cual, bueno, en el cual es un proceso que consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para realizar los entregables del proyecto. Tenemos que secuenciar las actividades en la que es un proceso en el cual tenemos que identificar y documentar las interrelaciones de cada fase del proyecto. Normalmente hay muchas herramientas que se utilizan para ellas, para eso, por ejemplo en la que se define, se colocan en globitos todas las actividades y ya se dice qué actividad depende de cuál y se van enlazando como tal. Eso sería como que secuenciarlas. También tenemos que estimar los recursos de cada actividad, lo cual es un proceso que consiste en estimar el tipo y cantidad de materiales, de personas, equipos, suministros requeridos para ejecutar cada actividad. Y pues cuánto puede durar
cada actividad. También se tiene que estimar eso, lo cual es un proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad. Eso va a depender, como había dicho antes, de pues, la experiencia de las personas que vayamos a contratar y cuánto tiempo se les va a dar como tal. Mm, ya teniendo todo eso, lo que podemos hacer es desarrollar un cronograma. El cronograma pues, es un proceso en el que consiste en analizar la secuencia de todas las actividades, como ya hemos dicho, toda la duración, los requisitos y las restricciones, etcétera, y se hace todo en conjunto para crear lo que es un cronograma. Ya es una especie de diagrama en la que ya están pues, todos definidos gráficamente. Y ya para pues, concluir tenemos que controlar todo el cronograma como tal y ir revisando que cada cosa se vaya cumpliendo en tiempo y forma para ver que tan exitoso sea el proyecto. Mm, Normalmente se da lo que es un tiempo de holgura, así se le suele decir, a cada actividad para que pues tengamos un pequeño soporte en cualquier caso de algún cambio que pueda surgir. Bueno, ya puede ser incluyendo cambios, incluyendo pues que algún imprevisto eh, con respecto a los empleados, a lo que puede pasar en la empresa, pues etcétera. Entonces eso puede influir en que una actividad no se entrega a tiempo y por eso pues necesitamos tener un tiempo de holgura en el cual lo podemos recuperar y todo eso se tiene que definir también en el cronograma. Y pues como último punto podríamos tomar en cuenta lo que es ya la estimación de costos real de cada proyecto. Esto viene influido por desde las personas, el tiempo que va a durar y también la infraestructura que vayamos a utilizar. Va a depender también de todas las herramientas que se lleguen a utilizar, porque no es lo mismo que utilicemos un servidor de SQL Server en Azure, por ejemplo, a un servidor de Amazon. Los costos son muy diferentes. Y eh, como había repetido varias veces antes, también influye lo que es qué tipo de personal vamos a tener, cuántos y cuánto se les va a cobrar, ya sea por hora o por una especie de nómina. Todo eso va a influir en lo que es el costo como tal. Se tiene que hacer una estimación de los costos, se tiene que determinar el presupuesto y también controlar todos los gastos que vayamos a tener como empresa o que vayan a influir o alterar el costo a fin de cuentas. Y pues eso sería básicamente lo que es pues, la gestión de proyectos. Son muchas cosas que tomar en cuenta, eso va a depender siempre de la situación, de la empresa, por ejemplo, la situación actual de lo que estamos pasando en una pandemia. Entonces siempre hay muchas variantes y hay que tener siempre todo eso en cuenta. Y pues eso sería todo.